Venga, yo saludo por acá a este personal. Hola campeón, ¿cómo estás? Robercito. ¿Cómo te ha ido, Robert? Monita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me alegra saludarles, un feliz sábado. Demos ese feliz sábado. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. ¿Cómo estás? Hermano Giovanni, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola princesa. Hola princesa. Mi querido, después de habernos dado ese estrechón de manos de feliz sábado y haber roto como ese hielo, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tus bondades, por tus bendiciones. Ha pasado el año 2018. De hecho, nos encontramos, Padre, a vísperas del 2019. Y te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Te pedimos, Padre, que por favor tú nos dirijas. Te pedimos, Padre, que por favor tú nos acompañes. Te pedimos, eterno Dios, que tú nos alimentes a través de tu palabra. Y que nos ayudes, eterno Dios, para que en este día, al pensar en el año 2019, pensemos, oh Dios, en nuestra relación contigo, en la forma en cómo en el año 2019, al finalizar este año 2018, nuestra vida crezca y se desarrolle en nuestra relación para contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos, antes de iniciar, quisiera invitarles para que hoy preparemos nuestro corazón. Y en las horas de la tarde, al tomar la Santa Cena, podamos, por la gracia del Señor, mis queridos hermanos, pensar en la gracia que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y sea una Santa Cena llena de bendiciones. Sea una Santa Cena donde tú puedas reencontrarte con Jesús y prepararte para el año 2019. La lectura bíblica dice así: Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su salario en saco roto. Quiero que por favor me sigan acompañando en la lectura. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Me encanta esta parte. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Me impresionan las palabras que siguen a continuación. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre trigo, sobre vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, todo el resto del pueblo
oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como lo había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Oh, mis queridos, si hubo un lugar complicado en que Ageo solicitaba un reavivamiento, fue en su época. Así hubo un tiempo complicado en que Ageo estaba buscando que hubiese un reavivamiento dentro de la iglesia, fue en su época. Muchos de los israelitas estaban contentos en Babilonia. Allí ya habían echado raíces, allí ya habían construido, allí ya habían empezado a formar su capital. Y ahora Dios le dice a este pueblo de Israel: deja tu capital, deja lo que has formado durante toda tu vida. No sé, Sandrita, imagínate que Dios te diga: Sandrita, tienes que vender tu casa, porque te envío para otro lugar fuera de Bogotá. Wow. Vender mi casa. ¿Y qué voy a hacer con ella? No, vas a permitir que con ese dinero en ese lugar se genere obra. Pero Señor, es el trabajo de toda mi vida, es la lucha de toda mi vida. Sabes, mi queridos, hay un tiempo en que hubo dificultad para que hubiese respuesta a la palabra de Dios, fue en la época de Ageo. El pueblo de Israel se habían acostumbrado a vivir ya sin intercesión. El pueblo de Israel se había acostumbrado que ya en el templo no había intercesión, no había templo, no había muralla, así que no había intercesión, no había oficio de sacerdotes, no lo había. El pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir sin que hubiese un sumo sacerdote para que hubiese un sacrificio anual y un sacrificio diario. Y mientras el pueblo de Israel estaba acostumbrado a eso y echaba raíces en Babilonia, Dios hace un llamado y dice: llegó el tiempo de reconstruir. Llegó el tiempo de dejar tus raíces y ahora irte a donde yo te mando. Pueblo de Israel, salid de Babilonia y ve a Jerusalén y reconstruye el templo y reconstruye las murallas. ¿Sabes, mi querido? Complicado. Pero llega un momento en que Dios entiende que de la única manera que el pueblo de Israel va a obedecer la voz de Jehová a través del profeta es cuando Dios le dice al pueblo: suban al monte. Suban al monte. Sube al monte. Y yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que estuviste en el monte de Jehová? En medio de la presencia de Dios, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hace unos días atrás me encontraba ante una hermana de nuestra iglesia y la hermana me dijo de la siguiente manera: pastor, me cansé de orar por mi esposo. Llevo 20 años orando por mi esposo. Ya no oro más. Cada 8 días ayunaba por él. Ya no ayuno más. ¿Usted qué me dice, pastor? Pregunta complicada para uno responder. Porque pues uno no conoce las razones por las cuales ella en su corazón, junto con su esposo, tenga para decir aquello. Lo único que yo le pude decir fue: hermana, tranquila, no se preocupe. Si no desea ayunar los sábados, no se preocupe, pero siga orando. En algún momento determinado le dije: cuéntame, hermana, ¿y quién era tu esposo? Y me dice: pastor, mi esposo era un borracho, él llegaba tarde, mujeriego, por aquí, por allá. Y ahora, ¿qué dice tu esposo? No, ahora mi esposo pues ya nos acompaña a la iglesia. De hecho, muchas veces le he dicho: hermano,
y no es de la iglesia. Ha estado en los campamentos y yo le he dicho hermano y no es de la iglesia. Y ahora me desayuno que al que yo le he dicho hermano no es de la iglesia. Hermana, tu oración ha tenido efecto, ya estoy yendo a la iglesia, ya te acompaña. Me dice, mire pastor, yo hice lo siguiente para ver si mi esposo se decide por Dios. Le dije, cuénteme hermana. Me dijo, mire pastor, mi esposo empezó con su negocio de para atrás, de para atrás, de para atrás, mal. Y en algún momento yo como esposa le dije, amor, diezme, ofrende. La respuesta de mi esposo fue, ¿cómo voy a ofrendar y cómo a diezmar con esta escasez? Tantos compromisos que tengo, y aparte de eso tengo que sacar el diezmo y la ofrenda. Pastor, entonces me dijo ella, yo me gané una pequeña pensión y decidí diezmar y ofrendar por mi esposo de mi sueldo. Pastor, yo doy el 10% de diezmo, doy el 10% de ofrenda y doy otra ofrenda de otro 10% que es el diezmo de mi esposo. No sale del sueldo de mi esposo, sale de mi pensión. Dios verá si mi pensión se acaba o me rinde, Dios verá. Pastor, ¿y cómo ha cambiado todo, pastor? Ahora mi esposo ya no sabe qué hacer con tanta solicitud de trabajo. Y estábamos allí compartiendo un aperitivo que ella nos brindó cuando llegó el esposo. Oh, mi hermano, ¿cómo me le va? Bien, pastor. Lo invitaron a sentarse a la mesa y cuénteme cómo me le ha ido. Estresado, pastor. ¿Y por qué estresado? No sé qué hacer. Pero ¿cómo así que no sabes qué hacer? Cuéntame, pastor, tengo un pedido para mañana, otro para pasado mañana, otro pedido para pasado mañana, otro. No sé qué hacer para poderle responder a todo el mundo al mismo tiempo y tengo mucho pedido. Y me dijo la esposa, sí, pastor, y eso que no quiere ni diezmar ni ofrendar. ¿Qué tal si este hombre diezmara y ofrendara? Oh, sabes, mi querido, si hubo una época en que fue probada la fe del pueblo de Israel, fue en la época de Ageo. Si hubo una época en que fue probada la fe del pueblo de Israel a irse a reconstruir una ciudad que estaba en ruinas, que no tenía empleo, que no tenía trabajo, que no tenía nada, y Dios llamó a 40,000 personas que fueron las únicas que partieron. De cientos de miles del pueblo de Israel, solamente partieron hacia la Nueva Jerusalén 40,000 personas. Y cuando llegan 40,000 personas, Dios manda un hombre allá a Jerusalén, y este hombre se llama Esdras. Este hombre sale como respuesta al llamado del pueblo de Israel. Y en Esdras, el capítulo 7, el versículo 10, Dios le da, mi querido, el primer secreto para que en tu vida, por la gracia del Señor, haya un reavivamiento y haya una multiplicación en todos los aspectos. Versículo 10 de Esdras 7, porque Esdras preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová y compartirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su corazón. Y ahora yo en esta mañana te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué estás preparando tu corazón este fin de año? ¿Me voy para donde mi familia? ¿Voy de vacaciones? ¿Preparo mi corazón para compartir con mi familia? ¿Preparo mi corazón para poder estar con ellos? Aprovechar Navidad, aprovechar Año Nuevo, aprovechar Reyes. Tengo que preparar mi corazón porque tengo que estar en disposición con mi familia. Pero sabes, mi querido, Esdras sabía que se iba a un proyecto por fe. Y quiero decirte algo, mi querido, el año 2019 para ti
y para la iglesia es un año por fe. Es un año que la iglesia va a vivir por fe. Tu trabajo en tu fidelidad para con Dios va a ser por fe. Con tus hijos vas a vivir con ellos por fe. En la iglesia vas a estar con ellos en la iglesia por fe. Vas a estar experimentando y preparándote tu corazón para vivir el año 2019 por fe. Y Dios va a probar tu fe en dos aspectos. Y quiero que por favor tú vayas conmigo al libro de Nehemías. La fe nuestra va a ser probada en dos aspectos. Libro de Nehemías. El capítulo 12. El versículo 44. Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos hombres sobre los depósitos de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para almacenarlos en ellos la porción que la ley otorga. Hicieron un depósito. Eso me dice el verso 44. Ahora yo quiero que por favor tú leas el capítulo 13, el versículo 4. ¿Qué pasó con ese depósito? Vamos a mirar. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, emparentó con Tobías y le hizo una habitación. ¿Dónde fue esa habitación? Esa habitación era en la cual guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino, el aceite que se había mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Dónde fue la habitación que este hombre hizo para su yerno? En el alfolí del templo. Este hombre mandó a hacer una habitación para su yerno en el alfolí del templo. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, mi querido, ¿quién usurpa el lugar que Dios le corresponde en tu corazón cuando hablamos de diezmos y de ofrendas? Oh, mi querido, cuando la economía se aprieta y cuando los estadistas en este proceso hablan de que va a haber un futuro económico un poco duro para las personas, lo primero que piensa el ser humano es en su fidelidad para con Dios. Es lo primero que piensa el ser humano. De hecho, me atrevería a hablar en esta mañana, mis queridos, y tú puedes sacar algunas deducciones. Pastor, yo no diezmo, yo no ofrendo en la iglesia porque no confío en la forma en cómo la iglesia maneja los diezmos y las ofrendas. ¿Sabes, mi querido? Nuestra iglesia tiene algo que se llama auditor. El miércoles aquí estaba el auditor de la asociación. Estaba auditando los recursos que ustedes dan a la iglesia y mirando que todo estuviese en su debido orden. Ustedes nunca ven al pastor de esta iglesia diciéndole: hermana, cuénteme cómo está su sobre, ya lo llevó, venga hermana, yo le llevo este sobre hasta la tesorería. Ustedes nunca ven a este servidor en ese proceso. Ese no es mi trabajo como pastor. Tenemos una persona encargada dentro de la iglesia para ello. Pero saben, mis hermanos, hay algunas personas que dicen: es que yo doy el diezmo y la ofrenda a este hermano que tiene un ministerio independiente. A él sí le doy el diezmo y la ofrenda porque él debe salir adelante con ese ministerio independiente. Y yo te pregunto a ti:
Y a ese que hace el ministerio independiente, ¿quién lo audita? ¿Quién le hace auditoría a él? ¿Quién mira que el dinero que tú le estés dando a este hombre lo está utilizando como debe ser? Es que el obrero es digno de su salario. Por eso, mi querido, dentro de la iglesia tenemos todo lo necesario. La asociación, anualmente a la asociación está llegando un auditor de la división para que haga auditoría y todos los recursos estén debidamente en su sitio. Anualmente a la unión le está llegando una auditoría. Anualmente a la división le está llegando una auditoría. Anualmente a la conferencia general se le está haciendo una auditoría para que los recursos que ustedes como miembros de iglesia están trayendo al alfolí haya alimento en su casa. Amén. ¿Sabes, mis queridos? Y Nehemías se entristeció. Nehemías se llenó de dolor. Dice el versículo 8: esto me dolió mucho. Y mire la reacción de Nehemías: y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación, y luego mandé que limpiaran la habitación e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso y por ende el diezmo, mi querido. ¿Dónde regresó todo? A su lugar. Dice Nehemías: me dolió mucho. Oh, mi querido, yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿hasta qué punto tú y yo estamos dispuestos a darle a Dios el lugar que le corresponde en el diezmo y la ofrenda? Gracias, queridos donantes, por sus diezmos y sus ofrendas de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde en gran manera. Yo te hago una invitación para el próximo año, y la invitación es la siguiente: año 2019, haré mi pacto de fidelidad con Dios con la ofrenda. Querido, el diezmo es algo que tú y yo debemos dar. Eso no se pasa. Eso es un pacto entre tú y Dios. Es una muestra de obediencia entre tú y el Dios Todopoderoso. Eso se sabe. El diezmo es impasable. Tú no diezmas para que Dios te bendiga. Tú diezmas porque crees que Dios es tu sustentador. Tú no ofrendas, mi querido, para que Dios te multiplique. Tú ofrendas porque tú anhelas demostrarle a Dios cuánta gratitud tienes para con Él. Y yo te envío a desafiarte con Dios. Y me dijo esta hermana: pastor, el 24 cayó un sábado. Y nos miramos con mi esposo y decimos: ¿qué hacemos? Mi mamá no es de la iglesia, ¿que ella abra el negocio? Tú sabes que es un negocio de juguetería no abrirla un 24 de diciembre. Tú sabes qué es eso, un 24 de diciembre y no abrir el negocio de juguetería. Y el esposo la miró y le dijo: tenemos dos opciones, cerramos y abrimos después de que se ponga el sol, o le decimos a la suegra que ella no es de la iglesia, pero es que el mandamiento dice: tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu familiar. Y juntos se miraron y dijeron: no, señor, el negocio el sábado está cerrado. Pastor, a las 6:30 nos fuimos para el negocio. 1 de la mañana lo cerramos. Y mi esposo me miró y me dijo: oye, amor, esto está como bueno, ¿será que lo abrimos mañana 25? Pero 25 abrir para vender, ¿quién nos compra 25 juguetes? Abramos ahora a ver qué pasa el 25. Pastor, 25, 11 de la noche y todavía estábamos vendiendo. Y mi esposo me dijo: amor, abramos el 26.
Pero amor, el 26, ¿quién nos va a comprar juguetes? Ya pasó Navidad. Pero abramos el 26. Pero amor, ¿quién va a comprar el 26 Navidad? Pastor, 26, 10 de la noche vendiendo juguetes. Oye, amor, esto está como bueno, abramos el 27. Pero amor, el 27 de diciembre, ¿quién nos va a comprar juguetes? Y abrimos el 27 por fe. Y llegó un señor 27 de diciembre. Señora, ¿usted tiene esta muñeca? Es que en los almacenes de cadena la encuentro en tanto. ¿Usted me puede conseguir esta misma muñeca? Y yo miré a mi esposo, pastor, y dije, o sea que este hombre nos quiere robar. 27 de diciembre, esa muñeca. Sí, yo le puedo conseguir esa muñeca. Mi esposo me miró y me dijo, ojo, cuidadito, temporada decembrina, no nos van a hacer el paquete chileno. Oh, sí, yo le puedo, pero le consigo la muñeca, pero el dinero primero tiene que estar consignado en la cuenta. ¿Cuál cuenta le vas a dar? Amor, esa que abrimos la semana pasada, que no tiene un peso en esa ahí. Si nos van a cobrar algo con una cuenta, pues ahí no van a encontrar nada. Vecinos, si usted nos trae la consignación a esta cuenta. Se fue como a las 10 de la mañana y empezamos a orar con mi esposo. Señor, que no nos roben. Señor, que no nos va a pasar nada malo. Señor, por favor, cuídanos. Señor, guárdanos. Señor, protégenos. Señor, ese señor Padre, nos pareció sospechoso. Padre, algo quiera. Y a las 4 de la tarde, cuando nosotros nos vimos a las 4 de la tarde en el negocio, nos pasó un frío. Y mi esposo me miró y dijo, ¿qué hacemos? Y dije, no, pues espere a ver qué dice. Señora, aquí está la consignación. Amor, ¿por qué nos llama? Llamamos al banco. Sí, señor, efectivamente aquí en su cuenta hay consignado tanto dinero. ¿Cuántas muñecas? Tantas. Para mañana a primera hora. Gracias. Pastor, un 27 de diciembre comprándonos muñecas. Más de 10 millones de pesos en muñecas. Pastor, un 27 de diciembre. Y mi esposo me miró y me dijo, oye, amor, eso está como bueno, abramos el 28. Pastor, abrimos el 28. Y mi esposo me dice, amor, abramos el 29. Y abramos el 30. Ya no pudimos el 31 porque era sábado. Pastor, lo que nunca nos había pasado. Pero después del 24, de 25 a 30 de diciembre, vendimos 55 millones de pesos en muñecos. Y con mi esposo hablamos y dijimos, vamos a dar el diezmo y vamos a dar el 10% de ofrenda. Porque esa semana fue del Señor, no fue nuestra. ¿Sabes, mi querido, cuál va a ser la prueba para el pueblo de Israel el próximo año? El sábado. Dios va a probar a su pueblo en cuanto al sábado. Nehemías capítulo 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, para traerlo a Jerusalén en sábado. Y los amonesté acerca del día en que estaban vendiendo las provisiones. Verso 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Sabes, mi querido, el pueblo de Israel se amañó tanto en Babilonia que cuando se fue a reconstruir el templo y la muralla, seguían traficando en sábado, seguían negociando en sábado, reconstruyendo el templo y negociando en sábado, reconstruyendo la muralla y negociando en sábado. Escúchame muy bien, mi querido, entre más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo para el pueblo adventista del séptimo día, más va a ser probada su fe en cuanto al sábado. Más van a haber pruebas en cuanto al sábado.
Y me dijo el hermano: pastor, me hicieron un atentado. Y le digo yo: ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuéntame. ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? Pastor, mi jefe me dijo que si no trabajaba en sábado no tenía más trabajo, que a las 6 pasara en su local por la carta de despido. Aquí estoy, pastor. Dios verá, Dios proveerá. Al siguiente sábado le dije: ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? ¿Te sacaron? No, pastor, ahí estoy todavía. 2 meses después: pastor, me hicieron el atentado nuevamente por el sábado. Un día, como a la 4ª vez, le dije: oye, mi querido, ¿y por qué no haces algo? Móntate tu propio negocio. Uy, pastor, ¿será? Yo no puedo, yo no soy capaz, yo no. Tú eres un hijo de Dios. Móntate tu propio negocio. No, pastor, es que eso, hágale, desafíese. El sábado llegó y me dijo: pastor, el próximo fin de semana tengo mi propio negocio. Al siguiente sábado lo saludé y le dije: cuéntame, ¿cómo te fue? Pastor, triste. Le dije: ¿por qué? Me dijo: a las 4 de la tarde llegó mi ex jefe, porque él me ayudó para suplirme de mercancía, y se paró en la puerta de mi negocio. ¿Y qué? ¿Ahorita a las 5:30 va a cerrar? Si va a cerrar, ya empezó mal. Si no cierra, le ayudo. Si cierra, le quito toda ayuda. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Mi firma fue la que permitió que le trajesen mercancía. Si usted cierra ahora a las 5:30 y me voy a quedar acá hasta las 5:30 para ver si usted cierra, llamo de manera inmediata y digo que a usted no le traigan más mercancía porque usted está con mi firma. Pastor, se quedó hasta las 5:30. Y a las 5:30 le dije: ¿me hace un favor? ¿Me da un permiso que voy a bajar las rejas? El negocio se cierra. Dijo, y tomó el celular. ¿Laboratorios tal? Sí. Habla con el señor tal. Ah, sí, como, mira, hágame un favor, hace la semana pasada trajeron esto y eso. Por favor, a este caballero con mi firma no le vuelvan a traer mercancía. Pastor, eso me pasó ayer. ¿Qué hago? Usted tranquilo. Tú confía en Dios. Al siguiente sábado me dice: pastor, estoy feliz. ¿Y qué pasó? Dijo: el lunes 10 de la mañana llegaron los proveedores. ¿Señor tal? Sí, señor. Fue que el señor tal nos llamó para decirnos que no trajésemos más mercancía. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? No, yo soy adventista del 7º día, yo guardo el sábado, a las 5:30 cerré mi negocio. Él se puso bravo, dijo que por cerrar el negocio, es mi negocio, yo tengo la libertad de cerrarlo o abrirlo el día que yo quiera. Yo soy adventista del 7º día, yo guardo el sábado, del viernes a las 6 de la tarde, al sábado a las 6 de la tarde yo guardo el sábado, no abro mi negocio. Si ese es el problema para que usted no me traiga más mercancía, yo los entenderé, tranquilo, no se preocupe. No. A nosotros no nos interesa usted qué día cierra o no cierra su negocio. A nosotros no nos interesa tener un nuevo cliente. ¿Qué mercancía necesita? Tome 3 proveedores más y llame a esos 3 lugares más y salga adelante y trabaje, que Dios está con usted. Oh, mi querido, ya hoy tiene 2 negocios, su casa propia, su camioneta, está bien. ¿Quién le dio la bendición? ¿Y por qué? O guardar el sábado. O guardar el sábado. Entonces reprendí a los señores de Judá y les dije, verso 17: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Sucedió pues que al caer la tarde, antes del sábado, ordené
que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. Versículo 30, última frase. Última frase. Y me encanta la frase con que Nehemías cierra su libro. Acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. Amén. Acuérdate, oh Dios mío, para bien. Amén. Querido, escúchame muy bien. Cuando tú subas al monte y llegue la época de crisis, Dios se va a acordar de ti. Cuando tú subas al monte y hagas pacto con Dios, hagas pacto de fidelidad con Él, Dios se va a acordar de ti y no va a permitir que ningún mal caiga sobre todo lo que toque tu mano, porque Dios está contigo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es tu plan para el año 2019? ¿Qué tienes en tu corazón? Mi invitación en esta mañana es: prepara tu corazón, sube al monte, haz pacto de fidelidad con Dios. El resto déjaselo a Él, que Dios hará. Amén. ¿Les gustaría que en esta mañana, antes de una ceremonia bautismal que vamos a tener, hiciésemos una oración de pacto con Dios? Vamos a colocarnos en pie. Vamos a orar y lo llamas. Mis queridos, te pregunto en esta mañana, no delante de Dios, sino delante de los hombres, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Querida Iglesia Central de Bogotá, ¿creen ustedes que la Biblia es la palabra del Señor? Quien crea que la Biblia es la palabra del Señor, levante su mano. Amén. ¿Creen ustedes que dentro de la Biblia hay 10 mandamientos que debemos guardar y obedecer por amor a nuestro Dios? Y que el cuarto mandamiento, el sábado, nos recuerda que Dios es nuestro creador y nuestro redentor, y hacemos pacto de fidelidad con Dios guardando el sábado y venerando a Dios en su día como Él se lo merece. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten su mano. Amén. Mi querido, ¿tú crees que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres? Y que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Cristo Jesús te será respondido. Y hoy haces pacto de fidelidad de preparar tu corazón para recibir cada día a Jesús en tu vida a través de la oración y el estudio de su palabra. Si así lo crees, levanta tu mano. Amén. Te pregunto, mi querido, ¿tú crees que todavía hay mucha gente que necesita conocer de Jesús? Que todavía hay mucha gente que necesita de nuestro Redentor y Salvador, y que para ello, para que la iglesia pueda avanzar, mi querido, en esa predicación del Evangelio,
solamente lo podrá hacer a través de tus diezmos y tus ofrendas. Te comprometes hoy con Dios a devolver con fidelidad el diezmo delante de su presencia y traerlo al alfolí aquí en la iglesia. ¿Te comprometes, mi querido? Amén. ¿Te comprometes a evaluar tu gratitud para con Dios y a decir: Señor, de lo mucho que me diste, de lo mucho te daré? Me has dado, Señor, te devolveré. Y esto ya lo dejo en tu pacto con Dios. Pero qué rico, mi querido, que en esta mañana hoy tú dijeras: Señor, del 10% de diezmo empezaré con un 5% de ofrenda, y anualmente subiré un punto. Para el año 2020 estaré en el 6% de ofrenda. Para el año 2021 en el 7% de ofrenda. Y en la medida, Padre, en que vayamos caminándolo contigo, ayúdame para llegar a un 10 y 10. Simplemente te diría en este voto, mi querido, que te comprometes delante de Dios a evaluar tu ofrenda delante de Él, y que lucharás por hacer un pacto de fidelidad con Dios para la ofrenda. ¿Así lo prometes, mi querido? Amén. ¿Crees que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de los últimos tiempos? Y te comprometes a apoyarla con tus dones, con tus talentos, y diciéndole a la gente que Cristo viene pronto. ¿Te gustaría hacer ese pacto con Dios? Amén. Querido, no hemos hecho este pacto delante de hombres, hemos hecho este pacto delante de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, hemos hecho un pacto delante de ti, y posiblemente, Padre, en nuestro corazón está el gran deseo. Sin embargo, Padre, al llegar el fin de mes, llegará juntamente con la nómina, pero también con nuestros compromisos y deudas. Y posiblemente, Padre, aquellos compromisos y deudas nos hagan retractar de lo que hoy estamos pactando contigo. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que al llegar ese momento nos ayudes a mirar con los ojos de la fe y podamos colocar nuestro pacto de diezmo antes que cualquier otro compromiso, ese pacto de ofrenda antes que cualquier otro compromiso, ese pacto en guardar tu día sábado y glorificarte como tú te lo mereces, Padre. Y ahora, Señor, poder permitir que la presencia de tu Espíritu tome nuestro ser y nos ayude a caminar por fe, y a través de esa fe podamos ver cómo tú nos abres el camino, compromisos en todos los aspectos adquiridos van yendo sanados, subsanados, para que al final podamos decir: gloria a nuestro Dios, que no te olvidaste de nosotros y te acordaste de nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar asiento, mi querido. Venga. Mis queridos hermanos, les voy a presentar a ustedes a Fernando Ramírez. Es una persona. Guillermo Fernando Ramírez. Es una persona que ha tomado la decisión de bautizarse en el día de hoy, mis queridos hermanos. Es una persona que ha estado recibiendo el Evangelio con los hermanos que van al parque.
Es una persona que dice que a pesar de todos los momentos difíciles que ha tenido en su vida, quiere buscar la salvación. Y él mismo lo dice, la salvación la consigo es con Dios. Entonces, vamos a tomarle los votos bautismales a Fernando para que él hoy, en este momento, su vida quede atrás y empiece esta nueva etapa con Dios. Al empezar esta nueva etapa con Dios, toda tu vida pasada ya es pasada y empiezas esta nueva vida de la mano del Señor. Lo que tú me decías hace un momento, que decía que momentos difíciles ya pasaron y vienen los momentos de gloria con el Señor. Yo te voy a leer estos votos bautismales para que tú entiendas el compromiso que tiene a partir de este momento con Dios. Y empezamos con el primero. Acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir una relación salvadora con Él. Acepta las enseñanzas de la Biblia según expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se compromete, por la gracia de Dios, a ordenar su vida en armonía con dichas enseñanzas. Desea ser bautizado como una manifestación pública de su creencia en Jesucristo, ser aceptados en comunión con la Iglesia Adventista del Séptimo Día y apoyar a la Iglesia y su misión como fieles mayordomos mediante su influencia personal en diezmos, ofrendas y una vida al servicio. Bien, Fernando. Ahí vemos, hermanos, y la Junta propone en este momento que un miembro de iglesia levante su mano para que Fernando sea tenido en cuenta para ingresar como miembro de iglesia. Ahí vemos que más de uno está levantando la mano, que sí quieren que usted ingrese a la iglesia y sea tenido en cuenta. Ahora le pido a mis hermanos, ¿quiénes están de acuerdo que él ingrese a la iglesia y sea tenido en cuenta como miembro de iglesia? Mire, ¿quiénes le dan la bienvenida a Fernando? Toda la iglesia, Fernando. Entonces vamos a pasar allí para que tú quemes y pases a su sitio. Gracias, hermanos. Un segundito. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Queridos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esa tarde, al tomar Santa Cena, sea de bendiciones. Oremos. Amado Padre, vamos a tomar nuestra habitual Santa Cena esta tarde, eterno Dios. Como iglesia, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Padre, prepara nuestro ser. Dirígenos, eterno Padre Celestial, porque vamos a ir a tomar los alimentos y después a regresar para tomar Santa Cena, la última Santa Cena de este año. Gracias por el 2018. Pedimos tu bendición por el 2019. Eres un Dios grande y maravilloso. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, porque no hay otro como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.